Hola a todos, de nuevo con ustedes compartiendo estos conocimientos sobre el pensamiento y el comportamiento humano. Hoy, un nuevo conocimiento, perdonar para sanar. Si perdonas, te sanas. Arrancamos hace 20 años haciendo terapias de ensoñación o terapias de hipnosis y algunas personas entraron en regresión. Y allí se sucedieron cosas muy particulares. Entre ellas, algunas personas nos hablaban de que se conectaban con la presencia de Dios, o con su ángel de la guarda, o con los maestros y los guías espirituales. Y lo más interesante es que algunas de esas personas encarnaban, o más bien esos maestros encarnaban esas personas, entraban en su cuerpo y a través de su voz nos hablaban y nos daban cátedra sobre lo que era el amor, sobre lo que era la sabiduría, sobre lo que era el dolor, el sufrimiento, sobre lo que era el ego, la personalidad, sobre lo que era la mente, las emociones, sobre lo que era el estado de mente consciente, el estado de mente subconsciente, el estado de inconsciencia dentro de la mente subconsciente. Bueno, nos hablaron de muchas cosas y nos dieron herramientas, y entre ellas un mapa de orientación para podernos ubicar, digámoslo así, en este momento actual, para que tengamos idea de cierta manera cómo funcionamos. Que no estamos queriendo decir que sea la realidad, que sea la verdad, simplemente es un mapa, es una guía, es una orientación. El tema de hoy, perdonar para sanar. Si perdonas, te sanas. Pero hay que saber muchas cosas de la persona que te provocó dolor. Tanto de ella, de cómo se generó su vida, cómo fue en la niñez, en la madurez, cómo fueron sus procesos de dolor y sufrimiento, cómo se fue creando el estado de inconsciencia, como también yo necesito saber de mí. Cómo fue ese momento cuando estaba dentro del vientre de la mamá, si fue aceptado o no, cómo fue mi niñez, cómo fue almacenándose esa información de negatividad en mi inconsciente, que en algún momento hizo que la otra persona se convirtiera en un generador de dolor o que yo me convirtiera en un generador de dolor, que la otra persona me produjera dolor o que yo le produjera dolor. Pero la invitación entonces es a compartir con ustedes esta charla de hoy. Y una conclusión que sacamos de toda la información que vamos a compartir con ustedes, y es que no hay culpables, nadie es culpable. Entonces vamos a mirar estos mensajes que tenemos para ustedes, se los compartimos y esperamos sus comentarios. Les decía que cuando hacíamos las terapias aparecían unos seres que se llamaban o se hacían llamar maestros y guías espirituales o el ángel de la guarda, y ellos nos fueron hablando de esta información que hoy queremos compartir con ustedes, como una orientación, lo repetimos, como una guía, como un mapa para podernos mover en la vida, si así lo deseamos. Entonces nos decían que nosotros venimos todos de un Dios que tiene una parte que es Padre, que es el Padre Celestial, y otra parte que es la Madre Celestial, y un Dios que es Padre, Madre. La parte de Dios Padre es la sabiduría, la parte de Dios Madre es el amor. Y con sabiduría y amor puro, Dios hizo la creación. Y dentro de la creación, nosotros. Es el Dios que creó la vida que está en todo, que está en el agua, en el aire, en el fuego, que está en los minerales, en los vegetales, en los seres humanos, que está en los planetas, en los sistemas solares, en el universo, en el cosmos. Nosotros hablamos del Dios vida. Entonces nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios como espíritus, como almas. Dios en su interno es inmortal. Y nosotros en nuestro interno, como alma y como espíritus, somos también seres inmortales. ¿Qué le pedimos a Dios? Conocer la creación. O sea, que estamos viviendo un aprendizaje como almas y como espíritus. Somos un alma y un espíritu que está viviendo una experiencia material en este cuerpo físico. Estamos viviendo la experiencia de lo que es tener una mente, lo que es tener una emoción, lo que es tener una información, lo que es tener un pasado, lo que es tener un subconsciente, lo que es ser un ser primario, hombre, lo que es ser una mujer, lo que es ser niño, crecer como adolescente, luego desarrollarse como una persona madura, conocer lo que es la muerte. Todo lo que hemos visto en la vida, y le podemos llamar la escuela de la existencia,
o la escuela de la vida es un aprendizaje. Estamos aquí para aprender. Y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios como espíritu y como alma. Espíritu y alma son lo mismo, pero digamos que el espíritu es la parte nuestra que está más cerca a Dios y el alma es la parte nuestra que está más cerca a nosotros. Dentro de nosotros y conteniéndonos a nosotros y conteniendo la personalidad está nuestra alma. Nuestra alma está aquí adentro y está aquí afuera. Dentro de nosotros y conteniendo el alma y conteniendo el espíritu y conteniendo la personalidad que somos nosotros, está nuestro espíritu. Nuestro espíritu está aquí y está aquí afuera. Y dentro de nosotros y conteniendo al espíritu, al alma y a la personalidad, está la presencia de Dios. Por eso le decimos, yo estoy en Dios como Dios está dentro de mí. Yo estoy dentro del corazón de Dios como Dios está dentro de mi corazón. Mi espíritu y mi alma quieren aprender. Entonces para eso el espíritu y el alma crearon un cuerpo físico. Y en ese cuerpo físico habita una partecita del espíritu y del alma. ¿Por qué? Porque el espíritu y el alma son una energía tan grande que no caben en un cuerpo tan pequeño. Entonces, para vivir esa experiencia como seres humanos, crearon un cuerpo físico y luego esa partecita del alma y del espíritu, que le vamos a llamar personalidad, va a habitar en ese cuerpo físico. Y va a tener esa capacidad de tener una mente, unas emociones, va a tener un pasado, un subconsciente, va a tener una biología, va a actuar por instintos, va a tener un cuerpo físico. Eso es lo que nos han dicho, es nuestra experiencia como seres humanos. Le hemos llamado a nuestra alma y nuestro espíritu en estado de luz o estado celestial o estado de conciencia, le llamamos ángel de la guarda. Somos nosotros mismos, pero en el cielo. Es importante saberlo eso. ¿Por qué? Porque nosotros como personas podemos llegar a tener una conexión con nuestra alma y con nuestro espíritu. Y estamos invitados a hacerlo y estamos llamados a hacer esa conexión. Y se hace con algo muy simple, teniendo una mente sana, unas emociones sanas, un pasado sano, un subconsciente sano y cuidando nuestro cuerpo. Nuestra alma y nuestro espíritu, como les decía, están en un estado celestial o estado de luz o estado o cielo, que es un estado del alma y del espíritu. No son un lugar, pero las personas que se han conectado con esa experiencia de ese estado de conciencia nos dice que en su mente o en su emoción aparece la sensación de estar en un lugar grandioso, espectacular, lleno de luz, lleno de amor, lleno de sabiduría, donde Dios se siente por toda parte y por todo lugar, donde se siente la presencia de Dios, donde hay alegría, felicidad, paz, plenitud, tranquilidad, donde cada uno de nosotros conoce la misión como alma y como espíritu y como personalidad, y también conoce la misión de todas las personas que lo rodean, como alma, como espíritu y como la personalidad del papá, de la mamá, de los hermanos, de los hijos, de los tíos, de los abuelos, de los amigos, de los enemigos, de las personas que habitan una ciudad, un país y todos los que habitamos el planeta Tierra. Entonces, allí se sabe todo y es muy interesante por eso, porque allí está el por qué, el para qué, el cuándo, el dónde, la quién. Esas respuestas que nosotros necesitamos para poder orientar y guiar nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a sanar nuestra mente, nuestra emoción, nuestro pasado, nuestro subconsciente, nuestro cuerpo, empezar a sanar nuestro ego, nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu son amor puro y son sabiduría. Y es algo muy importante a saber. El alma no siente dolor, ni el espíritu siente dolor. El dolor se localiza en el estado de la personalidad, donde se encuentra el ego, que es un estado diferente a ese estado de luz, a ese estado de conciencia, a ese estado de sabiduría, a ese estado de amor. Nosotros podemos llamarle al amor, como muchos lo hacen, como enamoramiento, pero el enamoramiento es sinónimo de dependencia, de apego, y es una programación mental y emocional que tenemos todos. Por eso es importante saber que tu alma y tu espíritu no sienten dolor, que tu alma y tu espíritu son sabios y amorosos, pero que la personalidad, el ego, está en un estado diferente. El alma y el espíritu se disponen entonces a conocer la creación de Dios y una parte de esa alma y ese espíritu va y habita en una personalidad, pero entra a un estado diferente al estado del alma y del espíritu. Ese estado en el que está el ego, la personalidad, se le conoce como estado de inconsciencia.
Se le conoce también como estado de olvido. Allí vamos a aprender todo lo que es el desamor. Vamos a aprender del odio, del rencor, de la rabia, de la cólera, de la ira, de la mentira, del engaño, de la soberbia. Vamos a aprender de la irritabilidad, de la venganza, del suicidio. Vamos a aprender del matar a otros. Vamos a aprender de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad, del estrés. Pero hay varias formas de aprender. Una puede ser por experiencia propia, otra por la experiencia de los demás. Y estamos invitados a aprender de esa manera, tanto por la experiencia propia, por la experiencia de los demás. Si alguien le quita el cuerpo físico a alguien, si alguien mata a otro, no quiere decir que para que yo viva la experiencia tengo que hacer lo mismo, no. Eso que esa persona hizo me está diciendo, de cierta manera, el dolor, el sufrimiento que genera el quitarle la vida a otra persona. Y debemos aprender, y de ahí aprendemos a cuidarla, a valorar la vida. Nosotros estamos en un aprendizaje, en una escuela, en la escuela de la vida, en la escuela de la existencia. Estamos aquí para conocer, para aprender. Pero ¿qué sucede entonces? Que el alma y el espíritu envían esa partecita a habitar ese cuerpo físico. Y cuando esa partecita nace en ese estado de inconsciencia, entonces hay una especie de separación entre los estados de conciencia y estados de luz y estados celestiales con el estado en el que está la personalidad. Y decíamos que ese estado donde está la personalidad es muy distinto al estado donde está su alma y su espíritu. El estado donde está la personalidad es un estado de inconsciencia, donde vamos a vivir la experiencia del desamor, donde se nos va a olvidar todo, absolutamente todo, incluso que Dios existe. Allí nos vamos a volver ignorantes espirituales y vamos a vivir la experiencia de lo que es estar en caos, de lo que es tener conflicto interno o conflicto interior. Le pedimos a Dios conocer, entonces estamos conociendo, pero estamos conociendo en un estado diferente al estado de nuestra alma y nuestro espíritu, que como les decía, es un estado de inconsciencia, de ignorancia espiritual, un estado donde nosotros es como si nos colocáramos vendas en los ojos, nos tapáramos los oídos, nos tapáramos la boca y no hiciéramos nada por nosotros mismos. Nos volvemos ciegos espirituales, sordos espirituales, mudos espirituales y hasta mancos espirituales. Pero esa es la experiencia, ese es el conocimiento, ese es el aprendizaje como personalidad. Aquí venimos a vivir lo que es ser un ser humano con mente, un ser humano con una emoción, un ser humano con un pasado, un ser humano con un subconsciente, un ser humano, hombre o mujer, con un cuerpo físico y a vivir las distintas experiencias. Algo para agregar en eso es que nos han dicho que antes de nacer tú haces muchas elecciones, eliges el cuerpo físico que vas a tener, la característica ya sea de hombre o de mujer, o una característica de mujer dentro del cuerpo de un hombre, o una característica de hombre dentro del cuerpo de una mujer, o más bien, una característica femenina en el cuerpo de un hombre y una característica masculina en el cuerpo de una mujer. Entonces, nosotros venimos a hacer ese tipo de elecciones. Elegimos quién va a ser el papá, quién va a ser la mamá, quiénes van a ser los hermanos, quiénes van a ser los hijos, las hijas. Elegimos los distintos procesos, así sean procesos de bienestar, elegimos también procesos de malestar, elegimos procesos de positividad, como elegimos procesos de negatividad. También elegimos procesos de dolor y de sufrimiento. Todas las experiencias están allí incluidas. Y nosotros cuando llegamos a este mundo empezamos a crecer, que nos empiezan a formar, más bien, que nos empiezan a programar, entonces empezamos a hacer selecciones de todas esas elecciones que habíamos grabado. El mensaje de hoy, la personalidad está en un estado distinto al estado en el que está su alma y su espíritu. Su alma y su espíritu están en un estado de amor puro, de sabiduría, en un estado de conciencia. Mientras la personalidad está en un estado de inconsciencia, de desamor, de ignorancia espiritual, en un estado donde su vida se convierte en un caos, donde su vida se convierte en un conflicto interno. Y muchos hacen de su vida una prisión mental y emocional. Y por la información que hay en esa mente, en esa emoción, en ese pasado, en ese subconsciente y en ese cuerpo, entonces se crea una barrera entre nosotros, entre la personalidad y su alma y su espíritu. Y es como si fuera un muro y crea una desconexión, tanto
con su alma y su espíritu, que le damos el nombre de yo real o yo superior o maestro interno, como con Dios. Y digamos que ese yo real o maestro interno o yo superior es la conexión o el intermediario entre nosotros y Dios. ¿Y cómo nos conectamos con nuestra alma y nuestro espíritu, con nuestro yo superior? A través de nuestra mente, de nuestras emociones. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Si hay bulla en nuestra mente y si hay bulla en nuestras emociones, entonces la conexión se interrumpe. Yo le pregunto a Dios qué me pasa, cómo puedo darle solución a mis problemas y Dios en ese momento me está contestando. Pero por la bulla que tengo en mi mente, odio, rencor, rabia, cólera, ira, tristeza, angustia, la bulla que tengo en mis emociones, ansiedad, miedos, dependencias, apegos, no escucho ese Dios. Y no escucho ese ángel de la guarda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ello? Procurar adquirir conocimientos para despertar y activar la sabiduría que hay dentro de nosotros. Ya sabemos que está dentro de nosotros, ya sabemos que el amor puro está dentro de nosotros. Entonces, nuestro trabajo como ego, como persona, es sanarlo, sanar la mente, sanar las emociones, sanar el pasado, sanar el subconsciente y sanar el cuerpo. Cuando lo hacemos, restauraremos esa comunicación. Y esa barrera entre nosotros, nuestro ángel de la guarda y Dios, se va a disolver. Y la conexión va a ser limpia. ¿Cuándo? Cuando tenemos pensamientos limpios, palabras limpias, sentimientos limpios, acciones limpias, cuando tenemos comportamientos y conductas limpias. Y todo se va a aclarar en nuestra vida y todo se va a solucionar. La invitación entonces es a mirar una otra vez esto que nosotros queremos compartir con ustedes. Esta primera parte, vendrán otras, después ya se las iremos entregando para que lo analicen, para que hagan sus comentarios. Hoy queremos traerle la diferencia entre lo que es el estado de conciencia, entre donde está tu alma y tu espíritu, y el estado de inconsciencia, donde está la personalidad. Y cómo ese estado de inconsciencia ha creado un muro, ha creado una barrera que hay que disolver, porque si no, nuestra vida seguirá siendo un caos, porque el ser humano se ha encargado de eso. Tiene un estado mental y emocional que lo ha llevado a crear una prisión mental y emocional en donde él es prisionero y es el carcelero. Y tiene las herramientas para salir de allí, que son la sabiduría, el amor y el perdón, pero no las utiliza. Y para eso tenemos el programa de sanación, reprogramación y reeducación. Y dentro del programa de sanación, las terapias de sanación del niño interior, de la niña interior, la terapia de sanación personal y el programa de reprogramación y reeducación, para que se ayuden, para que lo tengan como herramientas para su vida. Envíenos un correo con sus comentarios o si desean el programa de sanación, reprogramación y reeducación a oscarinfoemprendedor@gmail.com. Es todo por hoy. Esperamos haberlos orientado un poco, haberlos guiado y por favor, escuchen su alma, escuchen su espíritu, escuchen el Dios que llevan interno y por favor, esfuércense por ser felices. Hasta una próxima.